Bueno, en esta clase vamos a ver la parte de diagramas. Te voy a compartir la pantalla y me avisas en qué momento estás mirando ya la pantalla. Tú me informas. ¿Logras ver la pantalla? Denise. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver el diagrama de clases. Bueno, tú ya sabes que nosotros hemos visto programación en Java. Ustedes, chicos, ya han visto en Java la programación y se han dado cuenta que Java es programación orientada a objetos porque se utilizan clases. Cada archivo que uno genera en Java genera una clase. Por eso llamamos siempre la cabecera de archivo class, ¿cierto? Y para la estructura de nuestro software o de nuestra aplicación, nosotros también podemos representarla gráficamente, todas esas clases que estamos creando, ¿no? Entonces hay que entender primero, hay que entender qué es un diagrama de clases. Entonces, lo primero que se debe tener claro es qué es una clase y eso pues ya lo hemos visto, ¿no? La clase es un elemento importante dentro del contexto de un sistema. Y esta clase puede tener información o datos referentes a una función en especial del sistema que son necesarias para el funcionamiento del sistema. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, nosotros tenemos un software de un supermercado. Un software de un supermercado. Imaginémonos el supermercado, el Mercaéxito La 20. Seguramente ellos, dentro de la información importante que ellos manejan la información de los productos que venden, ¿cierto? Los clientes, las ventas que han hecho de diarias de los productos o mensuales o quincenales, según cómo ellos generen los informes, y los pedidos que hacen a los proveedores, ¿no? En este caso, sí, se puede mirar que hay varias clases, o sea, podemos tener información de diferentes, digámoslo así, elementos para los cuales fue desarrollado el sistema. En este caso, el producto es uno, el cliente es otro, la venta es otro, el pedido es otro, ¿cierto? Entonces, de ellos yo puedo tener información. Yo puedo tener información del producto, del cliente, de la venta, del pedido. Entonces, para ellos puedo crear clases. Y estas clases, a su vez, van a tener atributos, es decir, van a tener datos y van a tener métodos, o sea, funciones, ¿cierto? Como por ejemplo, aquí vamos a ver la clase producto. La clase producto tiene como atributos, por ejemplo, el precio del producto, el nombre del producto, ¿cierto? El tamaño del producto puede ser, ¿no? Entonces, la clase producto puede tener varios datos, ¿cierto? Y sus métodos me pueden servir a mí, es decir, las funciones que va a tener esa clase, sus métodos me van a permitir a mí, por ejemplo, crear un nuevo producto, actualizar un producto, ¿cierto? Los datos del producto, modificar el precio del producto. Entonces esos métodos son funciones que en esa clase me van a permitir manipular la información. Entonces imaginemos la clase cliente. La clase cliente también tiene diferentes atributos. Por ejemplo, si yo soy el cliente, Marlon Monsalve es el cliente o Denise Chapal es el cliente, vamos a tener, por ejemplo, atributos como el nombre, ¿cierto? Tu nombre o el nombre de cualquiera de ustedes, el nombre, el número de cédula en caso de que hacemos compras con tarjetas de crédito, de pronto la dirección donde vive el cliente, el teléfono del cliente, mm, si manejamos la tarjeta de qué banco es, etcétera, etcétera. Entonces yo de un cliente voy a tener muchos datos. Y de esos datos, los atributos es la información que yo puedo almacenar. Y los métodos son las funciones que me van a permitir manipular esa información. Entonces,
Una clase puede tener el método, por ejemplo, crear nuevo cliente, ¿sí? La clase cliente puede tener el método o la función crear un nuevo cliente. O, por ejemplo, actualizar los datos del cliente. Entonces, en ese orden de ideas, ya aclaramos lo que es una clase. Clase es uno de los, digámoslo así, elementos de los cuales yo puedo almacenar información o uno de los sustantivos que existen en la idea del proyecto. El producto, el cliente, la venta, el pedido, cada uno de ellos yo puedo almacenar información. De ellos entonces voy a crear una clase. Y van a tener atributos, es decir, datos de ellos mismos, y los métodos van a ser funciones que me van a permitir manipular esos datos. Eso es todo. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver que los atributos se pueden acceder nos van a permitir acceder a la información de la clase. Entonces, los atributos nos permiten acceder a la información de la clase a través de los métodos o funciones que yo voy creando dentro de la clase. Entonces, estas clases, algunas clases se van a relacionar entre sí. Una clase puede relacionarse con otra clase. Por ejemplo, cuando hago una venta, ¿cierto? Cuando utilizo la clase venta para generar una factura, una nueva venta, es decir, esta va a llamar de pronto otra clase, va a tener relación con la clase productos, porque yo necesito agregar los productos a la venta, ¿no? ¿Cuántos productos está comprando? También necesito información de la clase cliente, es decir, cuál fue el cliente que compró el producto para relacionarlo en la factura, es decir, en la venta. Entonces van a haber relaciones entre clases. Entonces, nosotros aquí vamos a tratar de diagramar gráficamente las clases y su estructura dentro del sistema. Y estas clases van a ir representadas por un conjunto de clases que componen este sistema. En este tipo de diagramas, UML es empleado en la fase de análisis. Recuerden que nosotros vamos en la fase de análisis. Lo primero que hicimos fue la fase de recolección de datos. Ahorita estamos en la fase de análisis. Y diseño, analizar y diseñar el ciclo de vida de nuestro proyecto, o sea, cómo va a interactuar, cómo va a funcionar, cómo lo vamos a ejecutar. Bueno, para ello nosotros tenemos aquí unos ejemplos. Entonces la clase es la unidad básica, en otras palabras. La clase es la unidad básica que agrupa una colección de objetos que poseen un tipo de comportamiento. Recuerden que el objeto va a ser un tipo de variable que yo voy a crear de esa clase que yo creo. Entonces, si yo tengo un cliente, yo puedo crear un objeto o una variable tipo cliente que va a poder acceder a la clase, va a poder acceder a los datos o los atributos y va a poder acceder a las acciones que tiene esa clase, ¿cierto? Entonces, todas las clases hay que identificar tres elementos importantes. Todas las clases se componen de tres elementos importantes. El nombre de la clase, los atributos o propiedades que va a tener la clase y los métodos, operaciones o funciones que va a tener la clase. ¿Cierto? Entonces recordemos, tres elementos importantes. El nombre de la clase, los atributos y las funciones o métodos que va a tener la clase. Y estas acciones las vamos a colocar en el diagrama con verbos en infinitivo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de tres clases. Por ejemplo, instrumento musical. Un instrumento, ¿qué puedo tener? ¿Qué atributos puedo tener de un instrumento musical? Si yo estoy haciendo un software para administrar instrumentos musicales. Entonces, el nombre del instrumento, un origen de pronto del instrumento, una referencia del instrumento y un precio del instrumento. ¿Y qué acciones puede tener ese instrumento? Pues afinar el instrumento, sonar el instrumento, calibrar el instrumento. Otro ejemplo, vehículo. ¿Qué datos puedo tener de un vehículo? Recuerde que vehículo es la clase, ¿no? Clase de vehículo tengo. Del vehículo puedo tener el modelo, la marca, el cilindraje, el número de matrícula, el color. Y yo podría colocar más atributos, por ejemplo, el propietario, el año de compra,
el color, bueno, perdón, el color ya está, el seguro, bueno, muchas cosas que yo podría colocar adicionales a un atributo vehículo. Y los métodos serían las acciones por medio de las cuales yo puedo manejar estos datos. Entonces, arrancar un vehículo, acelerar, frenar, detener, agregar un nuevo vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Una figura geométrica. El nombre de la figura geométrica, la referencia, el área, el volumen. Todos esos datos yo puedo obtener de una figura geométrica. ¿Y qué acciones puedo hacer con una figura geométrica? Pues calcular el área de una figura geométrica, calcular el volumen de una figura geométrica, ¿sí? Entonces, todos esos datos yo los puedo tener. Entonces, vamos a profundizar un poquito en los atributos. Recuerden que los atributos son estos que vemos aquí, los datos que yo puedo tener de cada una de las clases. ¿Qué datos yo puedo obtener o qué datos puedo manipular de una clase? Entonces, los atributos o características de una clase pueden ser de tres tipos que van a definir la visibilidad de ese atributo en el sistema, es decir, qué tan accesible o puedo yo tener ese atributo en el sistema. Entonces, public. Un atributo puede ser public, que indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, va a ser accesible desde todos lados. Entonces, cuando ustedes se fijaron cuando creamos la clase Hola Mundo, creamos un método que decía public static void main, public. O sea que a ese método de esa clase podrían acceder cualquier persona desde cualquier otra clase. Entonces, ¿qué quiere decir public? Que es accesible desde la misma clase y desde otras clases. Private indica que el atributo solamente será accesible dentro de esa clase y solo sus métodos la pueden acceder. Entonces, si yo coloco un atributo de tipo private, solamente la clase puede acceder. Por ejemplo, si yo tengo el de ventas y le digo que el nombre no, la tarjeta de crédito, por ejemplo, es tipo private, solamente si creo un objeto de tipo cliente, puede acceder a ese método, digamos, tarjeta de crédito. Y si yo creo otro objeto de tipo factura o venta y trato de acceder a esa clase llamada cliente y buscar el número de la cuenta, no lo puedo hacer si está de tipo private. Protected indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accedido por los métodos de la clase, además de las subclases que se deriven de la misma. ¿Sí? Entonces, el protected indica que el atributo no será accesible fuera de la clase. No puede ser accesible fuera de la clase, pero sus métodos internos sí pueden acceder a ese atributo que está protegido. Bueno, y otro tipo sería de atributo es sin modificador de acceso, que indica que el atributo será accesible desde cualquier clase que se encuentre en el mismo paquete de la clase que contiene el atributo sin modificar el acceso. Recuerden, cuando nosotros creábamos nuestro proyecto, creamos los packages, ¿cierto? Los paquetes. Entonces, un paquete puede contener una funcionalidad especial. En este caso, si es sin modificador de acceso, es decir, si no es público, ni private, ni protected, este atributo se podrá acceder desde cualquier otro archivo que esté dentro del mismo paquete. Bueno, ahora sí vamos a ver las relaciones que hay. Entonces, ¿qué relaciones van a haber entre clases? Entonces, recuerden que clase es ese archivito que maneja la información de determinado elemento en especial, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, de un software que maneja muebles. Y los muebles, yo tengo una clase para acceder a los datos de los muebles y tengo, digamos, una clase para cada tipo de producto que generan en la empresa que fabrica muebles. Una clase para sillas, una clase para mesas y una clase para sofás. Entonces, las tres clases son muebles. O sea, yo le estoy creando una clase principal que va a poder acceder a ellas. Entonces, la relación que va a haber entre clases, la primera es de herencia.
digamos que se especializan en ciertos datos que otras clases también van a poder heredar y utilizar. En este caso vamos a ver la herencia aquí, por ejemplo. Eh, Sillas puede heredar todos estos métodos y atributos de la clase muebles. ¿Por qué? Porque una silla puede tener un nombre, una silla puede tener un peso, una silla puede tener un color, una silla puede tener un diseño. La silla puede tener un diseño especial, pero mire que esto pertenece a muebles, ¿cierto? Y esta silla, digamos, al utilizar los mismos atributos, yo puedo hacer que herede esta clase. Entonces, ¿y sus funciones? ¿Cuáles son los métodos o funciones que tiene la clase muebles? Contener, sostener, adornar o recibir. Entonces, una silla puede servir para contener, para sostener, para adornar de pronto una sala o algo, o para recibir. Y esta silla, digamos, su propia clase va a tener ciertos atributos en especial que no va a tener ni la mesa ni el sofá. Por ejemplo, la silla, número de patas y tipo de silla. Y una función adicional que va a ser decorar. La mesa también va a tener un nombre, un peso, un color, un diseño, puede tener estos atributos o acciones, pero digamos que la mesa en especial tiene una forma adicional. Tiene el número de patas, la forma de la mesa, el material en que fue hecha la mesa, ¿sí? ¿Y qué función tiene la mesa? Pues reunir gente, para eso sirve. Un sofá pues tiene también atributos adicionales que es la capacidad que tiene el sofá, el estilo del sofá y unas funciones. Este sofá puede tener la función de agrupar y de descansar. Entonces, a cada uno yo le puse unas funciones. Estas funciones obviamente puede ser que en la realidad no apliquen, sino que simplemente son inventadas para el ejercicio, ¿no? Pero ese sofá puede tener un nombre, un peso, un color, un diseño. O sea, que puede heredar de la clase muebles, puede heredar sus atributos, sus métodos, aparte de sus propios atributos y sus propios métodos. Entonces ya identificamos que hay relaciones entre clases. Y una primera que acabamos de ver es la relación de herencia. Tenemos la relación de agregación y composición. ¿Qué quiere decir? Composición, vamos a ver una relación de composición, es decir, por valor. Es una relación estática donde el tiempo de vida del objeto, el objeto incluido que estamos metiendo en el sistema, está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada de composición. El objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, que es parte del todo. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Imagínense ustedes, yo tengo una clase y tengo ciertos métodos y esta clase incluye otras clases que necesita para utilizar sus métodos, sus atributos, sus funciones. Pero resulta que en cierto momento en un método de la misma clase necesita crear un objeto, digamos, de clase sofá. Entonces, en el método cogió y lo creó solamente por ese instante mientras hacía una función. Apenas termina la función, ese objeto desaparece, queda eliminado, ¿sí? O imagínense que nosotros creamos un ciclo y resulta que en el ciclo, mientras el ciclo se estaba ejecutando, iba creando un objeto. El momento en que terminó el ciclo, su condición fue falta, el objeto ya desaparece. Entonces, a eso le llamamos una relación de composición, es decir, vino a componer cierta función, pero que existía en un momento temporal. La otra relación que existe es de agregación o por referencia. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada de agregación. El objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. ¿Dónde vamos a ver una relación de tipo agregación? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Yo entro a mi software. Resulta que mi software tiene, para poder ingresar, perdón, me pide un usuario y una contraseña. Que si no estoy con mi usuario y contraseña, no me permite hacer las cosas. Entonces, por ejemplo,
el sistema de un mercado, digamos Mercaéxito La 20. Yo como cajero entré al sistema, pero me pidió mi usuario, mi contraseña. En el momento en que pidió mi usuario, mi contraseña, se creó un objeto de clase vendedor. Digamos que yo tiene los datos del vendedor, mi nombre, mi apellido, la caja en la que estoy, la hora de pronto en la que estoy, el día en el cual estoy trabajando. ¿Y todos esos datos para qué? Para saber quién hizo las ventas. Entonces, en el momento en que yo voy a hacer una venta, creo otra, utilizo otra clase llamada ventas, que va a llamar a sus productos y va a ir registrando las ventas. Pero existe, miren que en el momento en que inicié la sesión, existe un objeto llamado vendedor, que sí o sí va a estar ahí a un ladito, siempre va a estar creado porque en el momento en que yo registre una venta, tiene que preguntar quién la vendió. Ah, el vendedor es Marlon. ¿Por qué? Porque el sistema dice que el objeto vendedor está activo y los datos del vendedor es Marlon. Ah, bueno, entonces la factura fue vendida por Marlon y lo llamó. Sí, en un momento es de agregación. Él está ahí activo. Él está ahí activo. A pesar de que yo utilizo las ventas aparte, él está ahí activo, no se destruye. Yo puedo generar ventas y siempre va a estar ahí. En cambio, una relación de composición es porque en un momento creé una variable de tipo objeto y necesitaba un dato de otra clase. Por ejemplo, un sofá que necesitaba los datos necesitaba un sofá, hacer una venta de un sofá. Entonces, en el momentico en que creé la venta del sofá, se creó el sofá, ¿sí? Pero el momentico en que terminó la venta, ¡pum!, desapareció el objeto sofá, porque ya no lo necesitaba más. Porque si la otra venta que venía era una mesa, entonces creaba el objeto mesa. Y hasta ahí llegó la venta. En el momento que terminó, el objeto mesa desaparece. Pero el objeto o la clase vendedor sigue activa. El vendedor siempre va a estar ahí. El vendedor siempre va a vivir. Su clase siempre va a estar activa y el objeto que la llame siempre va a estar hasta que yo salga del sistema. En el momento que yo le di cerrar ventas, salir del sistema, ahí terminó ese objeto y murió, porque yo ya cerré la sesión. ¿Sí? El objeto vendedor. Entonces, quiero que entiendan cómo funciona esto. Ahora sí, en el ejemplo anterior se ilustra la relación de herencia, ¿cierto? De un mueble y una silla. Si fuese una relación de composición, entonces cuando yo voy a hacer una relación de composición, voy a utilizar este tipo de relaciones. O sea, la gráfica que aparece ahí. Recuerden que estas son las gráficas, no los elementos. Un, un rectángulo con 3 divisiones. La primera va a tener el nombre, la segunda va a tener los atributos o los datos que puedo recolectar, y la última va a tener las funciones o las acciones que puedo hacer con esos datos. Y si hay relación a otras clases, indico qué tipo de relación va a ser, de composición o de agregación. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a ver el de agregación y de composición. ¿Cómo sería? En el ejemplo que estamos viendo aquí, vamos a indicar un restaurante que tiene pedidos y clientes. Tiene pedidos y clientes. Sin embargo, vamos a notar que los pedidos requieren del restaurante para poder existir. Yo no puedo hacer un pedido si no existe la clase restaurante, o sea, los datos del restaurante. Entonces, miren que este primero, como lo dijimos aquí, es de composición, ¿sí? Que el pedido solamente va a existir cuando la clase restaurante esté activa, ¿cierto? Un restaurante que hace pedidos. Ahora sí tenemos uno de composición, mientras que los clientes son de agregación. Entonces, ojo, composición es en el momentico en que se lo necesita, vive, y agregación es porque siempre van a estar ahí, ¿cierto? Entonces, un pedido va a existir en el momento en que yo haga el pedido, mientras que un cliente yo siempre lo va a tener ahí al cliente. Un cliente puede hacer N pedidos, muchos pedidos, entonces el cliente puede estar ahí, mientras que el pedido solamente existe porque el restaurante está activo. Que yo puedo manejar de datos aparte sin tener que hacer un pedido, datos del cliente, sí.
Cuando yo quiero actualizar los datos del cliente, llega un cliente nuevo, quiero actualizarle el nombre, el teléfono, la tarjeta de crédito, etcétera. O de pronto es un cliente que yo le vendo a crédito. Quiero ver cuánto me debe. Entonces yo voy a utilizar esta clase de cliente independiente. Entonces volvamos nuevamente. Composición va a ser el rombo negrito y de agregación el rombo en blanco. Entonces el rombo negrito que vemos aquí me indica que este pedido, esta clase pedido, va a existir en un momentico nomás. Mientras exista restaurante, va a llamar a pedido y listo. Mientras que la clase clientes es de relación. O sea, no es una relación directa. Clientes existe, va a existir, pero restaurante puede hacer uso o puede llamar a clientes. Por eso la relación se grafica con un rombo en blanco. Asociación, vamos a tener también una relación, mire que ya hemos visto de herencia, de agregación y composición, y la siguiente sería de asociación. ¿Qué es la asociación entre clases? Entonces, la relación entre clases nos va a permitir asociar objetos, es decir, variables creadas de ese tipo de clase, ¿no? Que se van a colaborar, esas variables van a colaborar en sus datos. Yo necesito datos de acá, yo necesito datos de acá, ¿no? Van a colaborarse entre sí, pero vamos a destacar, o cabe destacar que en una relación de asociación no va a haber una relación fuerte entre ellas, es decir, el tiempo de vida de un objeto no va a depender del otro, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, en un pedido que está relacionado a sus productos. Entonces, la relación es de asociación. Un pedido va a tener, ojo con eso, miren, una clase pedidos, yo puedo agregarle productos, es decir, va a llamar a la clase productos, pero estos productos van a existir, digámoslo, su relación no es dependiente. Un pedido o un tipo de producto puede ser que esté en el pedido o no esté, ¿cierto? Un tipo de producto puede ser que esté o no esté, entonces es de asociación. Y ese tipo de asociación lo vamos a caracterizar de esta manera. Uno, que es el fuerte, es el principal, es decir, un solo pedido, y productos, n productos. Entonces recordemos, un pedido puede tener n productos, muchos productos. Pero un producto, ¿cierto? ¿Cuántas veces va a estar dentro de un pedido? Relacionado una sola vez, que es diferente a la cantidad, ¿no? Entendemos, relacionado es diferente a la calidad. Entonces, cuando usted le entregan una factura y dice, por ejemplo, usted compró accesorios para su computador, compró el teclado, el mouse y teclado y mouse nomás. Teclado lo relacionó una vez y mouse una vez, pero la cantidad de cuántos teclados y cuántos mouse es una cosa diferente. Entonces, si yo en mi factura dice, llevó teclados, cantidad 1, llevó mouse, cantidad 2. Listo. ¿Cuántas veces los he relacionado? Ambos los he relacionado una sola vez, simplemente que cada uno tiene cantidad diferente. Y por allá yo tenía también un accesorio para el computador, por ejemplo, un pad mouse, pero no está relacionado en el pedido. Entonces yo pude haber metido el producto pad mouse, ¿sí? Él está ahí, pero es independiente, pero no lo metí, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de asociación. Bueno, ahora sí, el último tipo de relación que existen entre clases es el de dependencia. Ojo con esto. La dependencia va a representar una relación muy particular entre las clases que se han llamado, que se han declarado, ¿no? Cuando yo hablo de una instancia es cuando yo creo un objeto, ¿no? Hago una instancia, un objeto de ese tipo, una variable de tipo restaurante o una variable de tipo servicio, se llama generar una instancia, ¿no? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo aquí, la dependencia indica que la clase restaurante, ¿sí? Va a instanciar o va a crear un objeto de tipo servicio o una variable de tipo servicio. A esas variables se les llama objetos. Voy a crear un objeto. A la variable de tipo restaurante le voy a llamar objeto también. Todas son objetos.
pero esta va a ser una instancia a la clase servicios creando otro objeto. Entonces, retomando el ejemplo que nosotros vimos anteriormente, como era la gestión de citas, ¿cierto? En un centro médico, vamos a mirar cómo se presenta la respectiva relación entre clases. En este caso, una relación de dependencia va a ser relacionada con punticos, con líneas punteadas. Una relación de tipo de agregación va a ser con un rombo en blanco, de composición con un rombo en negro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué tipo de relación. Y una relación de asociación no lleva ninguna gráfica, como lo vemos a continuación. Entonces, aquí vemos, vamos a analizarlo. Tenemos la clase paciente, es decir, datos que puedo tomar del paciente. Tenemos la estructura que nos dice primero va el nombre, los atributos que puedo tomar del paciente, por ejemplo, yo puedo tomar el nombre, la edad, y qué acciones puedo tener del paciente. Puedo consultar los datos del paciente. Yo puedo colocar más, crear un paciente, editar un paciente, consultar los datos del paciente o eliminar un paciente. Este es solamente un ejemplo. Pero aquí vemos que hay una relación de asociación a la cita, o sea que no es obligatoria. Una cita médica, yo ¿qué puedo tomar de una cita médica? El número de la cita médica y la fecha en que asigno la cita médica. Pero hay una asociación ¿a qué? Una cita va a estar asociada a un paciente, una cita no es independiente. ¿Y qué puedo hacer a una cita? Yo a la cita lo que le puedo hacer es crearla, eliminarla, modificarla, es decir, cambiarle la fecha. En este caso solamente hemos tomado una acción nomás para el ejemplo, que es cambiar la fecha. Pero nótese que una cita va a estar asociada a un paciente, ¿sí? Y una cita también va a estar asociada a un médico, porque la cita debe ser atendida por un médico. ¿Y del médico qué puedo tener? La clase médico va a tener los siguientes atributos: el número del médico y la especialidad del médico. Yo puedo crearle más atributos, eso ya es a consideración de ustedes, el nombre del médico, la universidad en que se graduó el médico, etc. Y las funciones o métodos, ¿qué puedo hacer con esta clase médico? Consultar el perfil del médico. Yo podría crear otra función, otra función que se llame disponibilidad del médico. Bueno, ahora sí, a un paciente va a estar asociado a un tratamiento, siempre va a estar asociado a un tratamiento. Del tratamiento, ¿qué datos puedo tener? La descripción del tratamiento y la acción que se puede generar a través de este dato es ver el tratamiento, qué tratamiento se le está dando a este paciente y las relaciones de asociación. Un tratamiento debe estar asociado a un paciente, no es independiente, debe haber una asociación. Y vemos aquí que va a haber una dependencia. Un tratamiento va a estar dependiente, es decir, un tratamiento depende ¿de quién? Del médico que dé el tratamiento. Entonces, la clase médico va a tener una dependencia a tratamiento. El tratamiento debe ser generado por algún médico. Depende del tratamiento que haya dado un médico. Y aquí vemos una relación, vuelvo y repito, de composición o de agregación. Eso se llama una relación de composición o agregación. En este caso vamos a mirar qué es de agregación. Entonces, a un tratamiento yo puedo agregarle una cirugía o un medicamento, ¿sí? Y digamos que este tipo de relación, como lo miramos aquí, es dinámica. El tiempo de vida va a ser independiente, ¿sí? Independiente del tratamiento. La cirugía es independiente. El tratamiento dice que debe haber una cirugía, pero el paciente puede seguir su tratamiento y después hacer la cirugía. El medicamento, aquí dice que debe haber un tratamiento, pero los medicamentos se suministran independientemente del paciente o del tratamiento a X persona, Y persona, y estos medicamentos se van a ir dando en un tiempo diferente en el momento que se dio el tratamiento. Digamos, hoy te suministré el tratamiento, pero los medicamentos están aparte.
Entonces, esta relación que tienen aquí es una relación independiente, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos un gráfico del sistema, cómo funcionan sus clases. Recordemos que sus clases es a entidades, una entidad, paciente es una entidad, la cita es una entidad porque puedo tener datos de la cita, el médico es una entidad porque puedo tener datos del médico, el tratamiento es una entidad porque puedo tener datos del tratamiento, la cirugía es una entidad porque puedo tener datos de la cirugía, el medicamento es una entidad porque puedo tener datos del medicamento, pero va a haber relación entre ellas, ¿sí? En un software que tienen un objetivo en especial, siempre va a haber relación en sus clases. Entonces, si yo creo un software para estudiantes, el estudiante, sus notas, el maestro, el padre de familia, el coordinador, siempre van a tener una funcionalidad en especial, una relación, las notas, la materia, ¿cierto? Entonces, ¿yo puedo tener datos de la materia? Sí, entonces la materia es una entidad. ¿Yo puedo tener datos del profesor? Sí, entonces el profesor es una entidad. ¿Yo puedo tener notas de diferentes materias? Sí, entonces la nota es una entidad. ¿Yo puedo tener alumnos? Sí. ¿Y puedo tener datos de los alumnos? Sí. Entonces el alumno es una entidad. Y de cada uno de ellos voy a crear una clase. Una clase porque puedo tener datos o atributos y puedo hacer acciones. Con el alumno, ¿qué acción puedo hacer? Consultarlo, crearlo, eliminarlo, editarlo. Con la nota también puedo crearla, editarla, consultarla, eliminarla. Con el profesor también, consultarlo, editarlo, crearlo, eliminarlo. Con la materia exactamente igual. Crear una materia, editarla, eliminarla, asignarla a un docente, etc. Entonces van a haber acciones, van a haber métodos, en otras palabras. Eso es lo que es un diagrama de clases. Bueno, ¿hay preguntas? Karen, ¿tienes preguntas? Si no tenemos preguntas, eh, os lo recomiendo que volvamos a ver el video nuevamente porque este video va a ser subido en el transcurso de la mañana. Apenas termine yo subo el video. Obviamente siempre se demoran un poquito mientras estamos subiéndolo a YouTube, pero lo van a poder ver y tienen el PDF. Entonces, de este archivo, esto que ustedes están viendo aquí, que yo lo manejo dinámicamente, ustedes lo tienen en PDF. Ustedes pueden consultarlo y volverlo a revisar. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad? Recuerden que nosotros manejamos aquí un 80% del conocimiento y usted está encargado de un 20%. Entonces, el autoaprendizaje. Usted va a ir a consultar más sobre diagramas de clase, va a ir a consultar más sobre qué son las clases, qué son los objetos, para tener una visión mucho más clara de lo que estamos viendo. De esta manera llenamos los vacíos que hay sobre la clase. Yo espero que cualquier duda, inquietud, vuelvan y me pregunten, ¿no? Y entonces, en resumen, nosotros vamos a mirar que con la clase vamos a manejar ciertas figuras, rectángulos, divididos en tres partes, nombre, atributos y métodos o acciones, que van a haber relaciones. Las relaciones pueden ser de herencia, de agregación, de composición, de asociación y la última que es de dependencia, cuando depende algo, ¿de qué depende? Entonces, de dependencia es con línea punteada, de asociación con una línea recta sin iconos y de composición o agregación va a ser con estos dos iconos. Es decir, una línea con un rombo al final si es de composición relleno o con un rombo blanco si es de agregación. Entonces, aprendernos muy bien estas relaciones de composición, de agregación y cuáles son los iconos que se van a agregar dependiendo de la asociación de las clases. Bueno, entonces si no hay más preguntas, si no hay preguntas, recuerden, estoy disponible para que me llamen, me pregunten, hagan uso del instructor, llamen, pregunten cuando haya una duda. Y no olviden el taller se recibe el taller de Java se recibe el día 20, viernes 20. Si hay algún inconveniente, me avisan. Si se le presentó un inconveniente y no puedo entregarlo el 20 a tiempo y con una justificación, pues obviamente real, ¿no? Clara. No olviden informarlo. Bueno,
Entonces, feliz tarde, feliz resto de semana y espero que aprovechen el tiempo para hacer el taller. Queda pendiente. Bueno, y nos vemos en la próxima clase para otro diagrama. Nos quedan pendientes los siguientes diagramas, el diagrama de objetos y el diagrama de estados. Bueno, y veremos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Feliz resto de semana. El Señor los bendiga.